Los 4 idiomas que tienes que aprender para hacer negocios en el extranjero. ¿Cuáles son los 4 idiomas que tienes que dominar para estar preparado en este mundo cambiante? En Red Bear tratamos a diario con gente de todo el mundo, desde chinos a chilenos. Y me he dado cuenta de que hay idiomas que te llevan muy lejos y otros que no te sirven para nada. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, soy Max Magister, empresario e inversor. Y este es mi canal en el que hablamos de cómo hacer más dinero, cómo ser más libre y cómo llevar una vida más interesante más allá de las fronteras de tu país. No olvides suscribirte para estar al día de todos los vídeos que salen al respecto y vamos allá. Ahora, aprender un idioma, en general si has tenido la suerte de poder aprenderlo desde pequeño, nunca va a ser una mala inversión, ni de tiempo ni de dinero. Es como ir al gimnasio, ¿vale? Nadie vuelve de una sesión y dice: qué mal me lo he pasado y qué pérdida de tiempo. No, aprender un idioma nuevo, sea cual sea, es una experiencia positiva neta y no puede salir nada malo de eso. Pero ¿cuál elegir? Si estás viendo este canal, posiblemente hables buen castellano, al igual que otros 560 millones de personas, que es un poco más del 7% de la población mundial. Pero ¿cómo poder comunicarte con más gente? ¿Cómo poder hacer negocios en todo el mundo? No parando de aprender. Kaizen, la mejora continua, no dejando de acumular conocimiento. Aprender otro idioma es posiblemente una de las palancas más efectivas de la que puedes tirar para llevar una mejor vida. Además, puedes llevártela siempre contigo. Puedes cruzar fronteras libremente con esa habilidad, con ese activo. Nadie te la va a quitar y no se pagan impuestos por poseerlo. En mi caso, y como decía en otro vídeo, a una de malas siempre podré volver a ser profesor de idiomas y me irá bien. Por último, ten en cuenta que esta lista depende de tu situación personal y de allá donde quieras hacer negocios. Así que la voy a mantener abierta para aquellos que quieran maximizar su libertad en general. Así que para conseguir ese objetivo, el objetivo de ser más libre, de poder hacer negocios en otros países, de poder salir de tu país y hacer algo más que no sea ir a ver la Tour Eiffel, poder moverte internacionalmente, además del español necesitarás: número 1, inglés. Sorpresa, ¿verdad? Más del 17% de las personas vivas en este mundo, en el planeta, lo hablan aunque sea un poco. Además, es el lenguaje de las empresas, del business y del negocio en todo el mundo. Y a todos los que os quejáis en los comentarios que uso demasiados anglicismos como developers cuando hago un vídeo, os diré, es lo que hay. Si has estado en una empresa con una mínima proyección internacional, te habrás dado cuenta de que hay palabras que simplemente se utilizan en inglés, aunque exista una traducción aproximada en el castellano. Porque suena mejor y porque lo inventaron ellos, al igual que el mundo de las empresas. Por ejemplo, P&L, Balance Sheet, Leverage, acrónimos como ROE o EBITDA, Performance, entre muchas otras. Poca gente lo sabe, pero el modelo de la empresa que hay en España hoy en día y en Europa lo inventaron los anglosajones, lo inventaron los estadounidenses. Es absolutamente importado, ¿vale? Son los que inventaron la sociedad limitada moderna, los padres del capitalismo. Entonces es normal que los que estamos metidos en el mundo de las empresas hablemos más inglés que otra cosa. Así que aprende inglés tú también. Se me hace muy raro cuando hoy en día me encuentro con una persona y sale la conversación o me doy cuenta de que no habla inglés, sobre todo si esa persona no es muy vieja, muy mayor. Otros países de la Unión Europea lo han hecho mejor educando a su población, como los alemanes o los escandinavos. Ahí habla inglés hasta el perro, porque saben que su idioma solo les permite moverse por el centro de Europa y poco más. En España hemos sido muy sobrados con eso de que el español se habla en otros países y de que caemos bien, que es verdad, tenemos esa ventaja, pero hoy en día no hablar inglés va a ser una debilidad, una weakness del libro, así que soluciónala si es tu caso. Hace tiempo que ya no doy clases, pero podrás encontrar un montón de recursos gratis en YouTube y academias en todo el mundo que enseñan inglés por 4 chavos. Número 2, Hanyu, chino, Zhongwen. Te diría que sirve para hacer negocios en China, pero la verdad es que siempre que he hecho negocios en China, iba con traductor, aunque lo hable bastante bien. Lo que me ha servido es para quedar muy bien con gente con la que puedo hacer negocios después en un país en el que la inmensa mayoría de los negocios, más del 90%, es absolutamente relacional, incluido los B2B. Sabes que hay negocios, o sea, que según las culturas de los países en los que estás, hay negocios más relacionales, hay culturas más relacionales y culturas más frías y objetivas. Por ejemplo, los alemanes. Los alemanes, cuando vas a vender algo, se van a fijar en las características específicas del producto, sobre todo si es B2B, de empresa a empresa. Va a haber un comité y van a decir precio, características, peso, volumen, condiciones de pago, condiciones de envío, ese tipo de cosas, ¿vale? Los chinos no es así. Incluso en las B2B muchas veces va de, hombre, Juan, ¿cómo no le voy a dar la concesión de estos edificios a este señor si es el primo de mi mujer? Es muchísimo más relacional. Entonces, sirve mucho para hacer negocios en China, hablar un poco, pero no porque vayas a tratar de esos temas de negocios, de, por ejemplo, xiaoshou, ventas, sino porque te va a hacer quedar muy bien y vas a empezar a tener una mejor relación. En resumen, es una muestra de respeto en un país en el que más del 98% de los negocios son relacionales. Al fin y al cabo, la verdad es que el chino mandarín tiene tropecientos dialectos, aunque te digan que no. Por ejemplo, ni hao es el chino estándar, pero en Shanghái se dice non hao. Se quedan tan panchos entre muchas otras diferencias. Uno de Shanghái y otro de Shandong se van a entender a duras penas, sobre todo si uno de los dos no quiere entender. Número 3, francés, français. Este es absolutamente opcional y situacional. Si tienes negocios en el centro de Europa, como en la zona de Alsace-Lorraine, como en Alemania,
Alemania, como en Benelux, como en Suiza. Con francés y alemán serás el amo, ¿vale? A no menospreciar. En esa zona del mundo se corta una gran parte del bacalao de todo lo que pasa en Europa. También se habla mucho francés en África, en muchos países de África, como Camerún. Sigue siendo, sobre todo las clases más educadas, sigue siendo el lenguaje refinado. Et pour moi, c'est vraiment pas difficile. Je me rappelle même plus de l'avoir appris. Mais vraiment, ça n'a jamais servi pour faire du business, ni en France, ni ailleurs. Pourquoi? Parce que je choisis toujours l'anglais. En anglais, je peux mieux calibrer le ton, et en plus, et c'est juste une meilleure langue pour faire des affaires. Plus direct, et la mentalité des Français doit changer un peu, ça c'est très important, pour parler en anglais et pouvoir se comprendre, quoi. Et la mentalité des Français change un peu pour parler avec des étrangers en anglais. Et ça c'est aussi important, pas seulement en France. Así que ya lo tienes, estos son los 4 idiomas con los que eres oficialmente el amo del mundo. Recuerda que es una habilidad que no se olvida o se recupera muy rápido y que tiene un retorno sobre el capital invertido exponencial. Recuerda por último que miles de millones de personas no hablan ninguno de los 4 idiomas mencionados arriba. En mis viajes he podido coincidir o encontrar a gente con los que no tenía ni una lengua en común, ni siquiera un primo lejano, como el urdu o el bengalí, pero aprende estas y se te abrirá el mundo, ¿vale? Descubrirás miles de oportunidades de monetizar esas habilidades. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que tenía un trabajo o tienes tú mismo un trabajo solo porque hablas un idioma raro en esa zona y eres de fiar? Ahora la parte más divertida del mundo, las menciones honoríficas de los idiomas que no sirven para nada a no ser que vivas específicamente en esa zona o vayas a pasar ahí un largo tiempo. Por ejemplo, spreekt in Vlaams maar ik leer snel, zijn toch gusal. Turkse biliyorum musun? Adiniz, ne? Jeg waarheid til I karateturnering in Danmark en gang om arret de sistet jaar. Veramente non ho mai utilizzato l'italiano per fare i negozi. Soltanto è utile per conoscere ragazze che non parlano inglese. Allora, è un po' utile. Ma non mi piace quando un spagnolo e un italiano parlano in inglese perché penso che è un insulto, però perché è così simile. È più o meno lo stesso. E se non pensi che è lo stesso, prova a imparare il cinese. Assalamu alaikum. Ismi Max. Max min magister fil al-Andalus. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Eu vi um barco francês navegando pela costa há 2 semanas em direção a Cabo Dornos. Shalom, de la Shimshelila lecet. Toda, a mí pochondo kori. Y este es piegna. ¡Sabi! Aquí lo tienes, idiomas extraños, curiosos, que en los que aunque no los hables se puede quedar bien. Y por último quiero acabar con una reflexión, y es la siguiente. Tú no eliges el país en el que naces, no eliges la familia que te toca, ¿vale? Es absolutamente la suerte. Pero una vez te haces adulto y aprendes un poco lo que está pasando en el mundo, aprendes diferentes idiomas, tienes contactos con diferente gente, una vez creces y vives un poco y te haces mayor, te das cuenta de que el mundo no es como tú lo vives. O sea, tú estás en una burbuja un poco estés donde estés, en España, en México, en Estados Unidos, ¿vale? El mundo es muchísimo más grande. Y creo que estamos, si tenemos la oportunidad, en nuestro derecho, en nuestro deber divino de montarnos la vida que cada uno queramos. Para eso puede que la vida que tú buscas o la gente con la que tú te quieres llevar no esté en el país en el que has nacido, y es perfectamente normal. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente tiene ahí su familia, tiene ahí su gente y se deja llevar por la inercia y no abre la mente a otras geografías, ¿vale? No dejes que tu geografía defina tu vida. Elige conscientemente el país en el que vas a vivir o en el país en el que vas a pasar X tiempo si tienes la oportunidad, porque es uno de los pequeños placeres de la vida. Te irá mucho mejor. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, soy Max Magister, empresario e inversor. No olvides de suscribirte y dar al like para estar al día de los últimos vídeos que salen y nos vemos en el siguiente. Agur.